Queridas, queridos, vamos a continuar nuestra lectura. Oh, me he equivocado de fondo de pantalla. Bueno, extrañaremos a Breuer por el día de hoy. Nos vamos a quedar solo con el doctor Freud para, espero yo, concluir el primer capítulo de el texto que finaliza Estudios sobre la histeria, sobre la psicoterapia de la histeria. Ajá. Estamos haciendo un repaso acerca del contexto histórico. Ya para eso, véase el video pasado, se los dejo en la descripción. Y también les menciono que esta es la segunda traducción, digamos, en importancia dentro del movimiento psicoanalítico. La primera sería la Standard Edition, Ediciones Amorortu, es lo mismo, edición normalizada, la que hizo primero eh, James Strachey, directamente del alemán al inglés, y que luego Luis Echeverry se encargó de pasar del inglés al español. Ajá. No es esta que estamos viendo. Esta que estamos viendo es la traducción hecha por Luis López Ballesteros y de Torres. ¿Ah? Así se llamaba él, no me acuerdo si era filósofo, si era médico, no recuerdo exactamente la biografía de Luis López Ballesteros y de Torres, pero es una traducción ampliamente difundida en América Latina. Ajá. Y que tiene, digamos, un español directo del alemán de Freud. Ajá. Incluso el mismo doctor Freud, en vida todavía, reconoció el trabajo del traductor de estas hojas, de estos trabajos, digamos, que estamos a punto de continuar. Ajá. Entonces, retomando, vamos a seguir estudiando un texto pre-psicoanalítico, pero también un texto fundamental para entender los postulados, la aportación que hace Freud a la ciencia. Ajá. Vamos ahorita a continuar con el texto. Estamos ya en página 259 de la traducción por Luis López Ballesteros. Ajá. Estudio sobre la histeria. Examinaremos ahora desde el punto de vista, perdón, desde este punto de vista, los historiales clínicos antes detallados, con el fin de comprobar si se confirman o no nuestra concepción de la falta de independencia clínica de la histeria. Falta de independencia clínica. Me parece que hay que darle un contexto en cuanto a la relación entre la neurosis y la vida sexual y colocando poco a poco el acento que va del coito como un acto sexual a la vivencia subjetiva que permite al ser humano, primero que nada, tener una relación con su propio cuerpo y posteriormente con el mundo. Ajá. Incluido, por supuesto, el coito, pero no limitado a él. Ujú. Dentro, digamos, de esta concepción que les estoy haciendo mención, les voy a dejar en la descripción dos textos que yo considero importantes. El papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, que creo que es el que sigue después de estudios sobre la histeria, y no, no es la interpretación de los sueños. Tres ensayos de teoría sexual, que ya estamos hablando en los tres ensayos de un texto psicoanalítico, hablando de la diferencia entre el Sigmund Freud que estamos estudiando y el Sigmund Freud que vendría después, después de la interpretación de los sueños, es, digamos, un Freud que destaca la doble relación que tiene el ser humano frente a sí mismo y frente al mundo a través de una estructura psíquica que el doctor Freud denominó lo inconsciente. Ajá. Dice entonces el texto. eh, Examinaremos ahora desde este punto de vista dual, digamos, sexualidad y neurosis, los historiales clínicos antes detallados, con el fin de comprobar si confirman o no nuestra concepción de la falta de independencia clínica de la histeria. Ana O, la paciente de Breuer, parece contradecir nuestro juicio y padecer una histeria pura, pero este caso, que tan importante ha sido para el conocimiento de la histeria, no fue examinado por su observador desde el punto de vista de la neurosis sexual, y por lo tanto no puede sernos de utilidad para nuestros fines actuales.
Antes de continuar, queridas, queridos, primera observación, el caso de Ana O no fue abordado en la traducción de Luis López Ballesteros, porque Luis López Ballesteros fue, digamos, como que demasiado estricto y como tal, como el caso fue abordado y descrito por Breuer o Breuer, por el colega de Sigmund Freud, entonces el traductor no se encargó de ese texto en específico. Sin embargo, sí tenemos el caso estudiado en Estudios sobre la Histeria, edición Amorror. Ajá. Por eso, las referencias de los casos clínicos se las voy a dejar tanto en edición Amorortu como en traducción Luis López Ballesteros. Ajá. Que en el caso de Anao solo estará en Amorortu. Vamos a continuar. Pero este caso que tan importante ha sido para el conocimiento de la histeria no fue examinado, el de Anao, por su observador Breuer desde el punto de vista de la neurosis sexual, y por tanto no puede sernos de ninguna utilidad para nuestros fines actuales. Al comenzar el análisis de EMI de N, que se los dejo en la descripción, las dos traducciones, no abrigaba yo la menor sospecha de que la base de la histeria pudiera ser una neurosis sexual, digamos, una incomodidad, una insatisfacción sexual. Ajá. Ahorita estoy sustituyendo la neurosis o la palabra neurosis por algo que nos permitiría, digamos, comprenderlo para el año 2025. Sin embargo, el doctor Freud no se equivoca. Usa a propósito la palabra neurosis, no en un contexto como el de ustedes y yo. Ajá. Para él, para Freud, era un contexto específicamente médico. Ujú. No es una cuestión de autoayuda, no es una cuestión, digamos, de salud mental, es una cuestión estrictamente médica. Ujú. Continúa el texto. Acababa de regresar de la clínica de Charcot y consideraba el chance de la histeria con el tema de la sexualidad como una especie de insulto personal, conducta parecida o análoga a la observada en general por los pacientes. Aquí, un poquito de historia. Sigmund Freud, antes de trabajar con Breuer, antes de eh, encargarse de hipnotizar y después procurar la técnica de la abreacción, no, perdón, la catarsis, me equivoqué, es catarsis, no abreacción. Antes de todo eso, fue a la Salpêtrière, me parece que en París, Francia, a estudiar con la eminencia de su época, Jean-Martin Charcot o Jean-Marie Charcot. Ajá. Colega, médico, doctor, ninguno de ellos era ni psicólogo ni psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque las disciplinas apenas se distinguían, pero fue Charcot el que le presentó tanto los fenómenos de la histeria como de la hipnosis. Ajá. Y Freud regresa, presenta a su colega Breuer los avances, las técnicas, los métodos que vio en París, en la Salpêtrière. Ajá. Y entonces los dos vienen a tener un conjunto de experiencias profesionales a través de la hipnosis, derivan el tratamiento catártico que trataba de primero hipnotizar y luego repetir en la memoria, repetir en la palabra de los pacientes el origen de sus síntomas histéricos. Ajá. Dice el texto. Pero cuando ahora reviso mis notas de entonces sobre esta enferma, hablando de MIDN, se los dejo en la descripción, las dos traducciones, me veo obligado a reconocer que se trataba de un caso grave de neurosis de angustia, y con expectación, es decir, espera, deseo angustioso y fobias, originado por la abstinencia sexual y combinado con una histeria. Originado porque MIDN, esto lo vimos desde hace ya mucho tiempo, no solo en la traducción de Luis López Ballesteros, sino en la otra, la de Amor Rortu. MIDN, igual que muchas histéricas e histéricos de su época, digamos, trataban su propia sexualidad con una bella indiferencia. Y esta frase me parece que se la debemos a Charcot. La belle indifférence de la, de l'hystérique
La bella indiferencia de las histéricas o de los histéricos consiste en que sexo. ¿Qué es eso? Yo no sé de qué me hablas. ¿Cómo que sexual? ¿Cómo que sexualidad? No entiendo. Soy una mujer casada, pero ¿qué es eso? Soy un hombre de 50 años que, cuando le hablan de temas sexuales, no es que me dé pena, no es que me dé vergüenza, no tengo culpa de algo en lo que yo ni pienso. Ajá. Bella indiferencia. Y de hecho creo que fue Breuer, me parece, no estoy seguro si fue Breuer o Charcot, pero que decían que los pacientes parecen tener un conocimiento de un niño de 3 o 4 años de la vida sexual humana. O parece que incluso niños de 3 o 4 años saben más que esos pacientes histéricos, histéricas, ajá, al respecto de una necesidad natural. Ajá. Abstinencia sexual es ¿yo para qué necesito el sexo? Por ejemplo. Ajá. Histeria. Podemos entender la histeria no solo como una exageración de los afectos, sino como los sujetos histéricos, histéricas, suelen trasladar los conflictos emocionales, los choques entre ideas, representaciones, deseos en fenómenos corporales. Ajá. Enfermedades, anestesias, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, dolores que se mueven de un punto a otro, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Fobias, ajá, hiperventilación, ataques de angustia, etcétera. Aquí, por ejemplo, puedo reconocer, además de los ataques de angustia, de las fobias, como manifestaciones histéricas presentes, actuales, y que no pueden ser diagnosticadas como histeria. ¿Por qué? Porque los manuales diagnósticos actuales carecen de esa palabra. El consumo de sustancias, ajá, tiene mucho que ver con la histeria, y esto para el año 2025. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos. Ajá. Ya en otro momento me dedicaré a hacer un trabajo específico sobre neurosis actuales. Pero ahorita dice el texto. El caso de Miss Lucy R. es quizá el que con mayor justificación podemos considerar como un caso límite de histeria pura. Constituye una histeria breve, de curso episódico y origen innegablemente sexual, tal como correspondería a una neurosis de angustia. Trátase, en efecto, de una mujer ya en los límites de la madurez y soltera aún, es decir, jovencita, ajá, cuya inclinación amorosa despierta con rapidez excesiva. Digamos que apenas descubre lo que puede hacer como mujer adulta, impulsada por una mala interpretación. Por defecto del análisis o por otras causas, no encontré aquí indicio alguno de neurosis de angustia. El caso de Catalina puede considerarse como el prototipo de aquello que hemos denominado angustia virginal, consistente en una combinación de neurosis de angustia e histeria. La primera, la neurosis de angustia, crea los síntomas y la segunda, la histeria, los repite y labora con ellos, usa los síntomas. Por otra parte, se trata de un caso típico de las frecuentes neurosis juveniles, calificadas de histeria. El caso de Isabel de R., que en la traducción de Amororto aparece como Elizabeth von R., Isabel de R. Tampoco fue investigado desde el punto de vista de las neurosis sexuales. Mi sospecha de que se hallaba basado en una neurastenia espinal, una condición de la que no sabemos mucho, pero que para Sigmund Freud era, digámoslo, un cuadro actual, un cuadro común. Ajá. No llegó a tener confirmación, pero he de añadir que de
desde esta fecha aún se me han presentado menos casos de histeria pura, y que si pude reunir como tales los cuatro que anteceden y dejar a un lado en su solución toda referencia a las neurosis sexuales, ello se debió tan solo a tratarse de casos anteriores a la época en la que comencé a investigar intencionada y penetrantemente la subestructura neurótica sexual. Es decir, cómo los neuróticos se relacionan primero que nada con su cuerpo y posteriormente, a partir de esa relación, yo en mi cuerpo, yo con mi cuerpo, cómo es que se relacionan con las necesidades sexuales, las necesidades, digamos, sociales también. Ajá. Y si en lugar de 4 casos no he comunicado 12 o más, cuyo análisis confirma en todos sus puntos nuestra teoría del mecanismo de los fenómenos histéricos, ha sido por esforzarme a silenciarlos la circunstancia de que el análisis los revela como neurosis sexuales, aunque ningún médico les hubiera negado el nombre de histeria. Miren, poco a poco, Freud se va dando cuenta de que en la forma en la cual nosotros verbalizamos determinadas situaciones, podemos, digamos, darle a los fenómenos diferentes dimensiones, diferentes formas de abordaje. Ajá, dice el texto, pero la explicación de estas neurosis sexuales sobrepasa los límites que nos hemos impuesto en el presente trabajo. Todo esto no quiere decir que yo niegue la histeria como afección neurótica independiente, considerándola tan solo como manifestación psíquica de las neurosis de angustia, adscribiéndole únicamente síntomas idiógenos, es decir, de origen mental, de origen de las ideas, ajá, y transcribiendo los síntomas corporales o somáticos como puntos histerógenos o anestesias a las neurosis de angustia. Nada de eso. A mi juicio puede tratarse aisladamente de la histeria, libre de toda mezcla desde todos los puntos de vista, salvo desde el terapéutico, pues en la terapia se persigue un fin práctico, la supresión de un estado patológico en su totalidad, y si la histeria casi siempre como componente de una neurosis mixta, nos encontraremos en situación parecida a la que nos plantea una infección mixta, en la cual la salvación del enfermo no puede conseguirse combatiendo uno solo de los agentes de la enfermedad. Creo que he leído bien, pero el texto está redactado un poco de forma extraña. ¿Ah? En todo caso, está Freud hablando como médico frente a una situación, digamos, nueva desde el punto de vista del abordaje. Ajá. Por lo tanto, dado que están innovando el y Breuer, se está tomando ciertas libertades en la exposición el doctor Freud. Ajá. Dice el texto. Por tanto, es de gran importancia para mí separar la parte histérica en los cuadros patológicos de las neurosis mixtas de la correspondiente a la neurastenia, la neurosis de angustia, etcétera. Pues una vez ya realizada, perdón, pues una vez realizada esta separación, me resulta ya posible dar expresión concreta y precisa al valor terapéutico del método catártico. Puedo, en efecto, arriesgar la afirmación de que, en el principio, es susceptible de suprimir cualquier síntoma histérico, siendo, en cambio, impotente contra los fenómenos de la neurastenia, y no actuando sino muy raras veces y por largos rodeos sobre las consecuencias psíquicas o afectivas, emocionales, cognitivas de la neurosis de angustia. De este modo, eh, mm, podemos entenderlo, las consecuencias mentales, las consecuencias personales. Ajá. De este modo, su eficacia terapéutica dependerá en cada caso de que el componente histérico del cuadro patológico ocupe en él o no un lugar más importante desde el punto de vista práctico que los otros componentes neuróticos. No es esta la única limitación de la eficacia del método catártico. Existe aún otra, de la que ya tratamos en nuestra comunicación preliminar que les dejo en la descripción, las dos traducciones, permítanme. Comunicación preliminar. Listo.
El método catártico no actúa, en efecto, sobre las condiciones causales de la histeria y por tanto no puede evitar que surjan nuevos síntomas en el lugar de los suprimidos. En consecuencia, podemos atribuir a nuestro método terapéutico un lugar sobresaliente dentro del cuadro de la terapia de las neurosis, pero limitado estrictamente a su alcance a este sector, no siéndome posible desarrollar aquí la exposición de una terapia de las neurosis, tal y como sería necesaria para la práctica médica. Agregaré únicamente a lo ya dicho algunas observaciones aclaratorias. Primera, no puedo afirmar haber logrado en todos y cada uno de los casos tratados por el método catártico la supresión de los síntomas histéricos correspondientes. Ajá. Queridas, queridos, y preguntemos no solo al doctor Freud, a la historia, después, cuando cambia el método catártico por el psicoanálisis, cuándo sí y cuándo no pudo Freud, y por qué sí y por qué no. Ajá. ¿De qué se trata el psicoanálisis entonces, cuando no necesariamente tiene que ver con la supresión de los síntomas histéricos o los síntomas neuróticos? Hay una respuesta que ahorita solo se las puedo dar superficialmente. Voy a decirlo así, el enfermo tiene derecho a sus síntomas. Voy a decirlo así. Ajá. Dado que es una manifestación de un conflicto propio, es también parte, digamos, de el conflicto propio, tanto la identidad del paciente como el poder de la enfermedad. Lo voy a decir así, para poder avanzar de forma más rápida, ¿vale? Y esto me estoy adelantando ya al psicoanálisis. Ahorita no estamos leyendo un texto psicoanalítico, sino un texto prepsicoanalítico. Ajá. Pero aquí el doctor Freud dice, admite como médico, no siempre pude. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy usando un método específico y un método nuevo, la catarsis, que no es psicoanálisis. Vamos a continuar. Pero si creo que tales resultados negativos, es decir, mis fracasos, han obedecido siempre a circunstancias personales del paciente y no a deficiencias del método. Me he equivocado. Sí creo que tales resultados. No es sí creo, es sí creo. Es decir, yo sí creo. Pero al final, queridas, queridos, circunstancias personales del paciente. El método está bien, pero como que los pacientes están vivos, los pacientes deciden y los pacientes podrían tener la solución en sus manos y no tomársela. ¿Les suena un poquito eso? Vamos a continuar. A mi juicio, puede prescindirse de estos casos en la valoración del mismo, del método, del catártico. Ajá. Parecida o análogamente como el cirujano que inicia una nueva técnica deja a un lado para enjuiciarla de los casos de muerte durante la narcosis o por hemorragia interna, infección casual, etcétera. Vean, justamente, y esto lo está dando comparando el doctor Freud, que era médico, con el objeto de decir, no todas las cirugías salvan. Es verdad, las llevamos a cabo, pero a veces la anestesia se pasa y el paciente muere. O a veces el paciente tiene problemas derivados del tratamiento quirúrgico, no analítico ni catártico, de una operación y el paciente puede morir. O podemos ser muy cuidadosos y aún así el paciente tiene una infección y muere a partir de una operación. Ajá. Dice el texto. Cuando más adelante nos ocupemos de las dificultades e inconvenientes del proceso catártico, de nuestro procedimiento, volveremos a tratar los resultados negativos de este orden. Segunda observación. El método catártico no pierde su valor por el hecho de ser un método sintomático y no causal, es decir, que va por los síntomas y no por su causa.
pues la terapia causal no es en realidad más que profiláctica, preventiva. Ajá. Suspende los efectos del mal, pero no suprime necesariamente los productos ya existentes del mismo, haciéndose precisa una segunda acción que lleve a cabo esta última labor. Esta segunda acción es ejercida insuperablemente en la histeria por el método catártico. Tercera observación. Cuando ya se ha llegado a vencer un periodo de producción histérica o un paroxismo histérico agudo, digamos, una manifestación corporal fortísima o sumamente notable, ajá, y solo quedan ya como fenómenos residuales los síntomas histéricos, se demuestra siempre eficaz y suficiente el método catártico, consiguiendo resultados completos y duraderos. Precisamente en el terreno de la vida sexual se nos ofrece con gran frecuencia una tal constelación, favorable a la terapia, a consecuencia de las grandes oscilaciones de la intensidad del apetito sexual y de la complicación de las condiciones del trauma sexual. En estos casos resuelve el método catártico todos los problemas que se planteen, pues el médico no puede proponerse modificar una constitución como la histeria, y ha de satisfacerse con suprimir la enfermedad que tal constitución pueda hacer surgir con el auxilio de circunstancias exteriores. De este modo se dará por contento el médico si logra devolver al enfermo su capacidad funcional. Por otro lado, puede considerar con cierta tranquilidad el futuro por lo que respecta a la posibilidad de una recaída. Sabe, en efecto, que el principal carácter de la etiología o del origen de las neurosis es la sobredeterminación de su génesis, o sea, que para dar nacimiento a una de estas afecciones es necesario que se reúnan o concurran varios factores, y por tanto puede abrigar la esperanza de que tal coincidencia tarde mucho en producirse, aunque alguno de los factores de origen o etiológicos hayan conservado toda su eficacia. Podría uno quejarse o podría uno objetarse que en tales casos ya resueltos de histeria van desapareciendo de todos modos por sí solos los síntomas residuales. Pero lo cierto es que tal curación espontánea no es casi nunca ni completa ni rápida. Caracteres que puede darle la intervención terapéutica. La interrogación de si la terapia catártica cura tan solo aquello que hubiera desaparecido por curación espontánea o también algo más que nunca se hubiese resuelto espontáneamente, habremos de dejarla por ahora sin respuesta. Antes de continuar, queridas, queridos, se hizo un análisis similar al respecto del psicoanálisis por Sigmund Freud en ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Y me parece que también análisis terminable e interminable. Se los dejo en la descripción. Continuamos. Cuarta observación. Ya en los casos de histeria aguda, esto es, en el periodo de más intensa producción de síntomas histéricos y de dominio consecutivo del yo por los productos patológicos, casi es decir, véase o entiéndase una psicosis histérica, el método catártico no consigue modificar visiblemente el estado del sujeto. Psicosis, digamos, como una condición, no enfermedad, condición, en la cual la producción de estímulos por el cuerpo se impone a manera de alucinaciones, delirios. Ajá. Y por supuesto, histérica, estamos hablando de que los histéricos, las histéricas, viven niveles de tensión física, emocional, orgánica, cada vez más intensos. Ajá. Estrés, tensión intensa, terminan, digamos, por reventar. Ajá. Vamos a ponerlo así. El neurólogo se encuentra entonces en una situación parecida a a la del internista en un hospital ante una infección aguda. Los factores de origen han actuado con máxima intensidad en una época pretérita, es decir, pasada, cerrada ya a toda acción terapéutica. Es decir, no curamos el pasado y se hacen ahora manifiestos después del periodo de incubación. No hay ya posibilidad de interrumpir la dolencia, y el médico tiene que limitarse a esperar que la misma dolencia,
termine su curso, creando mientras tanto las circunstancias más favorables al paciente. Si durante tal periodo agudo, crítico, suprimimos los productos patológicos, las alucinaciones, los delirios, esto es, los síntomas histéricos recién surgidos, veremos aparecer enseguida otros en sustitución suya. Es que, miren, justamente lo que podemos entender como enfermedad mental pueden ser también interpretados como mecanismos adaptativos a una realidad distorsionada, sí, digamos por el paciente, pero al fin y al cabo son un producto del paciente mismo. Vamos a continuar. La desalentadora impresión de realizar una labor tan vana o tan inútil como la de las vanaides, el constante y penoso esfuerzo de todos los momentos y el descontento de los familiares del enfermo hacen dificilísima al médico, en estos casos agudos, la aplicación del método catártico. Pero contra todas estas dificultades ha de tenerse en cuenta que también en tales casos puede ejercer una benéfica influencia la continuada supresión de los productos patológicos, auxiliando al yo del enfermo en su defensa y preservándole quizá de caer en la psicosis o en la demencia definitiva. Esta actuación del método catártico en los casos de histeria aguda e incluso su capacidad de restringir, de limitar visiblemente la producción de nuevos síntomas patológicos se nos muestra con claridad suficiente en el historial clínico de Ana O, la paciente en la que Breuer aprendió a ejercer por primera vez tal procedimiento psicoterapéutico. Permítanme, ya me dio calor. Me voy a quitar el abrigo. Wow, ahí está. Libre soy, libre soy. Uh, y agüita. Oh, bendita agua. Quinta observación. En los casos de histeria crónica, digamos, histeria por largos periodos de tiempo, décadas, ajá, con producción mesurada, digamos, no tan graves, no tan feos, no tan escandalosos, pero continua, es decir, extenso a lo largo del tiempo, de síntomas histéricos, se nos hace sentir más que nunca la falta de una terapia de eficacia causal, digamos que atienda las causas. Pero también aprendemos a estimar más que nunca el valor del método catártico como terapia sintomática. Ajá. Nos hallamos en estos casos ante una perturbación dependiente de un origen de actuación crónica y continua. Perturbación que depende del origen continuo, digamos, ya una adaptación por largo tiempo ejercida sobre condiciones de las cuales el doctor Freud no nos habla mucho. Ajá. Es decir, las condiciones específicas del paciente, de las pacientes también. Todo depende de robustecer la capacidad de resistencia del sistema nervioso del enfermo, teniendo en cuenta que la existencia de un síntoma histérico significa para este sistema nervioso una debilitación de su resistencia y representa un factor favorable a la histeria. Como por el mecanismo de la histeria monosintomática con un solo síntoma, podemos deducir los nuevos síntomas histéricos se forman con mayor facilidad apoyándose en los ya existentes y tomándolos como modelo o tomándolos por modelo. Miren, poco a poco, aquí, no sé si a ustedes les suena esto, la enfermedad adquiere una personalidad. La enfermedad adquiere poco a poco el carácter autónomo, más allá de la voluntad del sujeto. Ajá. Continúa el texto. El camino seguido por un síntoma en su emergencia, es decir, en su nacimiento, permanece abierto para otros. Y el grupo psíquico separado, así podríamos decirlo, se va formando poco a poco la idea de lo inconsciente, se convierte en núcleo de cristalización,
sin cuya existencia nada hubiera cristalizado. Suprimir los síntomas existentes y las modificaciones psíquicas, afectivas, cognitivas, dadas en su base, equivale a devolver por completo al enfermo toda su capacidad de resistencia, con la cual podrá vencer la acción de su padecimiento. Una larga y constante vigilancia y un periódico chimney sweeping, limpieza de chimenea, puede hacer mucho bien a estos enfermos. Dígame lo que tiene en la mente. Ajá. Aclare su chimenea. Saque lo que tiene dentro. Y por supuesto, esto no es psicoanálisis, lo que estamos estudiando. Poco a poco se alcanzan a ver destellos, detalles pequeñitos de lo que después le daría la inmortalidad al doctor Sigmund Freud. Sexta observación. Hemos afirmado que no todos los síntomas histéricos son psicógenos, es decir, de origen mental, de origen de ideas, de conflicto, pelea entre las ideas. Y luego, que todos pueden ser suprimidos por un procedimiento psicoterápico. Así está escrito. Ajá. Podemos entenderlo también psicoterapéutico. Pero, por supuesto, conforme al tiempo de Freud. No podemos hablar ahí de psicoterapia cognitivo-conductual, de coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las miles tantas otras técnicas terapéuticas, entre comillas. Vamos a continuar. Esto parece contradecirse. Repito, no todos los síntomas son de origen mental y todos los síntomas pueden ser suprimidos por el procedimiento psicoterapéutico. La solución a esta aparente contradicción está en que una parte de estos síntomas, no de origen mental, constituye un signo de enfermedad, pero no puede considerarse como un padecimiento por sí mismo. Por ejemplo, los estigmas. Pienso en dolores, no en estigmas conforme, digamos, al pensamiento religioso. Ajá. Resultando así carente toda importancia práctica de su subsistencia ulterior a la solución terapéutica del caso. Otros de estos síntomas parecen ser arrastrados por los psicógenos en una forma indirecta. Es decir, otros síntomas parecen devenir, parecen derivados de aquellos síntomas que tienen su origen en un conflicto mental, en un conflicto entre ideas, representaciones o deseos. Ajá. Siendo así de suponer que dependen estos otros síntomas indirectamente de una causa psíquica. Pasamos ahora a tratar de las dificultades e inconvenientes de nuestro procedimiento terapéutico, tema del cual ya hemos expuesto mucho en los historiales clínicos detallados y en las observaciones sobre la técnica del método. Nos limitaremos, pues, aquí a una simple enumeración. El procedimiento es muy penoso para el médico y exige gran cantidad de su tiempo, aparte de una intensa afición a las cuestiones psicológicas y cierto interés personal hacia el enfermo. Aquí no estamos hablando de transferencia, queridas, queridos. Aquí estamos hablando de recomendaciones directas de un médico a otros médicos. Ajá. No para llevar a cabo psicoanálisis, sino para llevar a cabo catarsis a través de hipnosis. Ajá. Ya después, el mismo doctor Freud abandonaría la hipnosis. Dice Freud, no creo que me fuera posible adentrarme en la investigación del mecanismo de la histeria de un sujeto que me pareciera vulgar o repulsivo, y cuyo trato no consiguiera despertar en mí alguna simpatía. En cambio, para el tratamiento de un tabético o un reumático, no son necesarios tales requisitos personales. Aquí estamos hablando de enfermedades físicas, con orígenes físicos, biológicos, infecciosos definidos. Ajá. No así una histeria. Y antes de continuar, queridas, queridos, ustedes, por ejemplo, recibirían en su consulta médico, psicológica, psiquiátrica, analítica, por supuesto, a alguien que les da asco, a alguien que llega sucio, a alguien, por ejemplo, analistas de niños, un niño o una niña
que llegan orinados o defecados? Lo primero, no es tanto la higiene, digámoslo en un sentido directo, sino el estado del sujeto. ¿Ah? No es una cuestión de que no los dejemos pasar por una cuestión higiénica, que también tendría razón de ser. Es una cuestión de atender la necesidad primera. Y en el caso de la higiene puede ser esa justamente. Ajá. Por otra parte, por otra parte del enfermo son precisas también determinadas condiciones. El método resulta inaplicable a sujetos cuyo nivel intelectual no alcanza cierto grado, y toda inferioridad mental lo dificulta grandemente. Recordemos, catarsis, hipnosis. Permítame un segundo. Agüita. Es además necesario un pleno consentimiento del enfermo y toda su atención, pero sobre todo su confianza en el médico, pues el análisis conduce siempre a procesos psíquicos más íntimos y secretos. O, por supuesto, aquí el análisis, poco a poco, el doctor Freud se va acercando a una relación entre sujetos y significados. Ajá. ¿Qué es para mí mi síntoma? ¿Qué es para mí mi enfermedad? ¿Qué es lo que me estoy diciendo y qué es lo que le estoy diciendo a otros a través de mis síntomas? Poco a poco, ahí va. Dice el texto. Gran parte de los enfermos a los que se podría aplicar tal tratamiento se apartan, se sustraen al médico en cuanto sospechan el sentido en que va a orientarse la investigación. Es decir, calladito. ¿Por qué? No se lo digan al doctor, pero mi enfermedad me sirve para no trabajar, para no dar dinero, para atacar a cierta persona de mi núcleo social, para también salvarme de la culpa que yo mismo me atribuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Queridas, queridos, y esto no es del propio estudio sobre la histeria, sino más bien del psicoanálisis, las ganancias de la enfermedad pueden ser literalmente infinitas. Dependen de los sujetos, es decir, los pacientes. Razón por la cual después Freud hablaría de resistencias contra el análisis. Y por supuesto, ya en un asunto transferencial están las resistencias de los analizantes y las resistencias de los analistas. Ajá. Es decir, yo también como analista puedo resistirme de llevar cierto análisis a la dirección que el análisis mismo me indica. ¿Por qué? Por una cuestión afectiva mía. Pero ya llegaremos a ello, queridas y queridos. Vamos a continuar. Estos enfermos que no quieren hablar con el médico no han terminado de ver en el médico a un extraño, no han cesado, es decir, siguen viendo en el médico a una persona extraña y desagradable. En aquellos otros que se deciden a poner en el médico toda su confianza, con plena voluntad y sin exigencia ninguna por parte del mismo, no puede evitarse que su relación personal con él ocupe debidamente por algún tiempo un primer término, pareciendo incluso que una tal influencia del médico es condición indispensable para la solución del problema. Antes de continuar, queridas, queridos, imagínense esto. ¿Y qué tal si, supongamos, yo soy una mujer soltera y tengo la fortuna de tener a un joven médico cerca de mí, guapísimo? Curiosamente, yo me enfermo cada 15 días o tal vez cada semana de gripe, de diarrea, dolor de cabeza, etcétera, 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 etcétera. ¿Entienden un poco acerca de la ganancia de la enfermedad? Y por supuesto, el médico no puede decirle, tenga usted dos pastillas para que no se enamore de mí. Tómeselas, quiero ver cómo se las toma.
Ajá. No, porque así la va a poner más loca. Se va a enamorar más todavía de aquel. O al revés, un joven divorciado que conoce a una doctora, psicóloga guapísima. Y entonces, ahora sí, va todas las semanas. Pu, 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 pu. Es que, doctora, yo sé, me dijo, deje el cigarro, pero los vapeadores, los X, Y, Z, los puros, los habanos. Doctora, cásese conmigo para que ahora usted me cuide. Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, debajo de todo, sexualidad, afecto, enamoramiento. Ajá. Dice el texto. Esta circunstancia no tiene relación alguna con el hecho de que el sujeto sea o no hipnotizable. Pero, ¿qué tal sugestionable, queridas, queridos? ¿Qué tal enamoradizo o enamoradiza? Que se enamoran con facilidad. Ahora bien, la imparcialidad nos exige constar que estos inconvenientes, aunque inseparables de nuestro procedimiento, no pueden serle atribuidos, pues no. Pues resulta evidente que tiene su base en las condiciones previas de las neurosis que se trata de curar, y habrán de presentarse en toda actividad médica que exija una estrecha relación con el enfermo y tienda a una modificación de su estado psíquico o su estado anímico. Ajá. No obstante, haber hecho en algunos casos un amplio uso de la hipnosis, nunca he tenido que atribuir a este medio terapéutico, la hipnosis, daño ni peligro alguno. Es básicamente como hablar con gente dormida. Básicamente, no es del todo así. ¿Por qué? En la hipnosis conservan cierto grado de conciencia. Cierto grado, aún así, podemos decirlo teóricamente, están entre dormidos y despiertos, más en contacto con su inconsciente, menos inhibidos, ajá, menos reprimidos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están hipnotizados. Ellos asumen ese estado y pueden comportarse siendo ellos mismos, pero sin tanta represión. Ajá. Dice el texto, repito, no obstante haber hecho en algunos casos muy amplio uso de la hipnosis, nunca he tenido que atribuir a este medio terapéutico daño ni peligro alguno. Si alguna vez no ha sido provechosa mi intervención médica, ello se ha debido a causas distintas y más hondas. Revisando mi labor terapéutica de estos últimos años, a partir del momento en que la confianza de mi maestro y amigo, el doctor Breuer, me permitió aplicar el método catártico, encuentro muchos más resultados positivos que negativos, habiendo conseguido en numerosas ocasiones más de lo que con ningún otro medio terapéutico hubiera alcanzado. Antes de continuar, resultados positivos, se entiende que fue capaz de librar a los neuróticos de sus síntomas. Se entiende. Pero podemos decir, quito síntomas que da uno y ese no lo puedo quitar. Ajá. Aún así, lo considero un éxito porque quité otros cuatro. Ujú. Quitar síntomas es quitar enfermedades, queridas y queridos. Lo voy a dejar así mi comentario. La respuesta es no. Pero vamos a continuar. Supongamos, ¿no? De una gripe, se me quita el escurrimiento nasal, se me quitan los dolores de cabeza, se me quita distintas cosas, pero sigo con el cuerpo cortado. Ajá. Sigo con irritación en la garganta, por ejemplo, y ya se me quitó lo demás. Ajá. Vamos, o podríamos decir, en un sentido biológico, vamos en camino a una curación, pero la curación no ha llegado. Y ese es el punto. ¿La curación llegará? No lo sabemos, porque ciertamente hacia allá no iba el doctor Freud. El doctor Freud, buscando ese camino, llega a otra conclusión. Apunta directamente al espíritu humano. Dice el texto, he de confirmar, pues, lo que ya dijimos en nuestra comunicación preliminar.
El método catártico constituye un importantísimo progreso. Y aún así lo abandonó usted el método catártico, pero está bien, fue un paso importante. Ajá. He de añadir aún otra ventaja del empleo de este procedimiento. El mejor medio para de llegar a la inteligencia de un caso grave de neurosis complicada con más o menos mezcla de histeria es también, para mí, su análisis por el método de Breuer, catártico. En primer lugar, conseguimos así desaparecer todo aquello que muestra un mecanismo histérico. Y en segundo, logramos interpretar los demás fenómenos y descubrir su origen o su etiología, adquiriendo con ello puntos de apoyo para la aplicación de la terapia correspondiente. Cuando pienso en la diferencia existente entre los juicios que sobre un caso de neurosis formó antes y después del análisis, me inclino a considerar indispensable tal análisis para el conocimiento de todo caso de neurosis. Además, me he acostumbrado a enlazar la aplicación de la psicoterapia catártica con una cura de reposo, que en caso necesario puede intensificarse hasta el extremo de la cura de Weir-Mitchell. No me acuerdo en qué consiste esa cura, no la recuerdo. Creo que podemos googlearla, pero será cuestión de hacerlo independiente de este video, ¿vale? Este procedimiento combinado tiene la doble ventaja de evitar, por una parte, la intervención perturbadora de nuevas impresiones durante el tratamiento psicoterapéutico, excluyendo, por otra, el hastío, el cansancio, el asco de la cura de reposo. Pues, creo que se puede entender mejor como el aburrimiento, ajá, que da ocasión a los enfermos para fantasías, ensoñaciones nada favorables. Ay, querido, ¿con quién cree que estaba hablando o tratando? Los histéricos, las histéricas justamente viven de ensoñaciones, viven en sus fantasías y no suelen ser fantasías placenteras. Pero vamos a continuar. Podría suponerse que la labor psíquica, a veces muy considerable, impuesta al enfermo durante la cura catártica y la excitación consiguiente, a la reproducción de los sucesos traumáticos, es decir, cuénteme cuándo fue cuando empezó a sentir asco por el agua, por ejemplo. Han de actuar en sentido contrario a la cura del reposo de Baer Mitchell e impedir su éxito. Es decir, si nos acercamos a los sucesos traumáticos, aunque sea en el verbo, en la palabra, en la memoria, suelen alterar a los pacientes. Ajá, dice el texto. Pero en realidad sucede todo lo contrario, pues por medio de la combinación de la terapia de Breuer con la de Bert Mitchell, se consigue toda la mejoría psíquica que esperaríamos de esta última y un resultado psíquico más amplio del que jamás se obtiene por medio de la sola cura de reposo sin tratamiento psicoterápico simultáneo. Es decir, yo, Sigmund Freud, recomiendo acercarnos verbalmente a los traumas, y esto les puedo decir yo desde mi experiencia, con tacto, con sensibilidad. Se puede y se debe hablar todo ya en una sesión analítica, pero no de manera, digamos, bruta, directa, ofensiva. Ajá. Se trata justamente de destacar el valor de lo inconsciente, el valor de la represión, el valor de la experiencia sensible. Ajá. Queridas, queridos, como ven, hemos terminado el primer capítulo de sobre la psicoterapia de la histeria. El capítulo 2 lo vamos a empezar ya y esperemos concluir el video pasado. Ahorita leímos como 6, 7 páginas y como están viendo, no son capítulos muy extensos. Tal vez 10 páginas. Bueno, parece ser que sí, miren, 281. Igual y lo dividimos en dos, el capítulo que sigue. Este comienza en la 266. Entonces estamos a como 15 páginas. 15 páginas. Vamos entonces a dividir el capítulo número 2
en 2 videos, ¿vale? 7, 8 páginas por video para no sobrecargarnos y, por supuesto, para abordar cada ocasión con frescura. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos el miércoles de Melanie Klein. Bye.